Bueno. Hoy vamos a estar viendo un capítulo del libro de Hebreos. Con favor de Dios podremos verlo todo. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a ir leyendo algunas partes y vamos a ir entrando en ellas. Así podemos ir desglosando todo el texto. Dice así en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Está ahí en principio. Bueno, acá tenemos el capítulo 10 de Hebreos. Vamos a ver algunas cuantas cosas. De hecho, creo que ahí tienen el título bastante largo, de hecho, ¿no? Paciencia, perseverancia, motivación, expectativa, realidad, propósito, entre otras tantas, pero esas como principales, hacia dónde apunta este capítulo de Hebreos. Y para tener un poquito de contexto, el libro de Hebreos, obviamente con el título nos va a dar una idea hacia dónde apuntó el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo. Fue dirigido a hebreos, hermanos nuestros que habían conocido a Cristo y que estaban caminando en Cristo siendo perseguidos, siendo personas que estaban bajo presión, bajo tensión, bajo opresión, bajo ataque y todos los sinónimos que implican vivir atormentados. Algunos corriendo de aquí para allá, otros tratando de acomodarse a una cultura nueva, otros intentando sostenerse de maneras como podían. Entonces esto fue a causa de la persecución que hubo. Esta carta va dirigida a nuestros hermanos de aquel entonces, obviamente también para todos y para la iglesia de hoy, pero para la iglesia de aquel entonces. Por lo tanto, habla a aquellos que esperaban la revelación del Mesías, la venida del Mesías, y muchos de ellos, cuando escucharon que ya venía, creyeron. Algunos creyeron a medias, otros creían y tenían dudas, otros parece que arrancaron muy bien, pero de repente querían volver a estas obras de la ley, que eran la sombra, como dice acá, de lo que realmente iba a suceder en la cruz
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comienza diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, bienes con B larga, ¿no? Bienes de posesiones de lo que iba a venir, la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir? Cristo. No la imagen misma de las cosas. La ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué estaba diciendo? Cada año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para perdón de pecados. No para quitar el pecado de la persona, sino para que esta persona sea perdonada. Pero el pecador seguía teniendo un corazón pecador, que estaba totalmente inclinado al pecado, a hacer su voluntad y no la de Dios. De hecho, ninguno estaba ahí buscando hacer la voluntad de Dios, sino que el sumo sacerdote se presentaba como ese mediador, vamos a decir así, no perfecto, para que el pecado sea perdonado. Pero no era quitado. O sea, el estado de muerte del alma seguía estando muerta en el pecado. ¿Ah? Eso es lo que sucedió todo el tiempo mientras que Cristo era anunciado y profetizado. Y la ley estaba allí, mostrando en realidad la intención de la ley, como también lo dicen las Escrituras. La ley, si se usa legítimamente, es buena. La intención de la ley, el propósito de la ley es diagnosticar la condición del hombre, el corazón del hombre. Hombre pecador, no hombre que sale a cumplirla, a darse la cabeza contra la pared tratando de cumplir una ley perfecta. Era imposible. La ley, usada legítimamente, es buena. Es un espejo que nos hace ver nuestra imperfección. Un espejo, en realidad, que lo que está mostrando en realidad es la perfección de Dios y te hace ver tus faltas en comparación de la perfección de Dios. O sea, quiero decir, te muestra el estándar divino imposible de alcanzar para vos y para mí. ¿Ah? Eso es la ley. Ahora, esta ley también incluye ciertas cosas, como las ceremonias para perdón de los pecados. Pero dice claramente que, obviamente, fíjense que estos hermanos caminaron en ese tiempo donde la ley y donde todos estos sacrificios y estos actos eran los que ellos vivían anualmente para entender que estaban siendo perdonados por Dios, aunque volvieran a vivir su vida como tenían ganas. Y tenían esta costumbre tan arraigada, y esto ya era parte de su cultura. No solamente había formado su vida, no solamente eran los parámetros por los que vivían, porque era Dios, la voz de Dios para aquel entonces, cómo debían de proceder, sino que estaban totalmente arraigados. Ahora llega Jesús, entra en escena Cristo, llega el Mesías y sale. Y esto es algo de los que quería también un poco hablar, porque esto es importante. Les rompe la rutina, les rompe la estructura, los sacan a todos del estándar que tenían establecidos, como esto es lo que tiene que suceder, esto es lo que sucede cada año con nosotros, esto es lo que tiene que suceder semanalmente, esto es lo que tenemos que hacer cada sábado, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando Cristo viene, los desconfigura totalmente, porque ellos estaban tan arraigados a una forma de vivir, a un patrón establecido, que Jesús vino y les trastocó todo, como sigue siendo hasta el día de hoy. Sale al encuentro de las personas, como cuando te encontró a vos, me encontró a mí, y totalmente nos dejó fuera de nuestro eje, en el sentido de que rompió con nuestras estructuras de lo que era la vida y de lo que era vivir y cómo era vivir. Siempre Jesús hizo lo mismo y lo sigue haciendo desde el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, de otra manera, si fuese de todo esto perfecto, los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tendrían que tener la carga de que el pecado es su estado del alma, o sea, su condición es pecadora y va a muerte. Si realmente estas ceremonias lo que lograban era quitar el pecado, estas personas dirían, bueno, ya el pecado ya no vive en mora en mí más, ya no me domina más, ya no es el dueño de mi vida. Por lo tanto, este sacrificio, estas ofrendas que se hacían, daban resultado, pero no es así. ¿Por qué el autor de Hebreos le escribe a los hebreos esto? Justamente porque como hebreos vivieron todo este proceso, esta salida de la ley, ¿verdad? Y entrar al tiempo de una gracia divina. Entonces tenían que empezar a despojarse realmente de lo que era la sombra de lo perfecto. Lo perfecto es Cristo. Y ya había llegado, ya se había anunciado, ya se había manifestado, ya había sido muerto, resucitado y recibido en gloria. Entonces, el autor de Hebreos quiere persuadir
poner argumentos más sólidos, eso es la palabra persuadir, más convincentes, para que el oyente hebreo diga, este autor tiene la verdad, mi verdad no es la verdad, abrazo esa verdad como verdad absoluta. Eso es persuadir a la gente. Yo tengo que persuadirte para que cuando vos escuches el Evangelio digas, lo que estoy oyendo es la verdad misma y mi verdad no es la verdad que yo creo tener. Pero no es manipularte. Y todo esto varía en qué? Porque el beneficiario o el que recibe el beneficio de esto sos vos mismo y no el exponente. Si yo recibo el beneficio de lo que te estoy compartiendo, es que te estoy manipulando. Si yo estoy buscando tu beneficio y te persuado para que vos puedas hacer la voluntad de Dios, te estoy persuadiendo y no manipulando. Esta es la gran diferencia. Eso radica en la intención del corazón del exponente. Y el deber de cada uno, como buenos bereanos, como pasaban hechos, es examinar las escrituras a ver si son acorde a lo que el exponente está compartiendo. Dicho esto, este autor de Hebreos lo que busca es persuadir al oyente hebreo en este momento para que no quisieran seguir viviendo bajo los viejos rudimentos de la ley. Dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ahí hay una palabra importante, quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién entró en el mundo? Cristo. Miren, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad, dice el autor de Hebreos, en esa voluntad somos santificados, apartados del mal para glorificar a Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso es bien interesante, porque el sacrificio de Cristo no se tiene que hacer cada año, no se tiene que hacer cada día. No. Cristo vino una vez y para siempre. Y su sacrificio quitó por completo el estado de muerte de nosotros. Quitó el pecado de nuestra vida, lo quitó. Vos decís, pero no, yo sigo pecando y vos seguís pecando. Sí, bien, estás en un cuerpo corrupto que seguirá pecando, pero vos tenés una nueva vida en Cristo, un espíritu de vida. Te cambió la mente, te puso un nuevo corazón. Ya no tenés una vida muerta espiritualmente. Tenés una nueva vida en Cristo, sos una nueva criatura. Por lo tanto, lo que Cristo hizo una vez es suficiente. O sea, al final, cuando se vaya a pasar raya, el pecado, esto es como una gran fórmula matemática que tiene un montón de subidas y de bajadas, que algunos yo sé que me gusta la matemática acá, yo no entiendo absolutamente nada, pero cuando ves el resultado de repente va a dar 0. Yo sí, pero todo esto vino, subió, bajó, y el resultado final de todo es 0. Bueno, nuestra vida hoy es esa gran fórmula que decís, ¿cómo al final da 0? Bueno, porque este factor es el que hace la diferencia de todo. Este factor es Cristo. Quitó por completo el pecado. Al final la cuenta va a decir limpio, totalmente limpio, perdonado, porque pagó por mis pecados de antes de conocerle, conociéndolo, y los que todavía no cometí mañana. Ahora también nos da el Espíritu Santo en la vida del creyente. Una nueva conciencia escribió la ley en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso hace que nosotros deseamos ahora hacer la voluntad de Dios. Ya no es, me salvó y hago cualquier cosa, total, si ya me perdonó. No, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu Santo fue limpio, fue comprado a precio de sangre, se le quitó el estado de muerte, tiene una nueva vida espiritual y busca agradar a Jesús. Desea agradar a Jesús, crece cada uno a su medida, a su tiempo según Cristo, pero crece a la estatura de Cristo buscando agradar a Cristo durante toda su vida. Luchando, sí, obviamente, con su cuerpo que va a buscar todo el tiempo ir en contra de lo que a Dios le agrada. Pero hoy, el Espíritu Santo, el de Paracletos, nuestro ayudador, es el que nos impulsa y nos ayuda a buscar la voluntad de Dios al relacionarnos con Él. Mora en vos, mora en mí. Entonces, la nueva vida en Cristo es segura en Cristo, no en nuestros méritos y nuestras obras, no en las obras de nadie, no en ninguna obra, ninguna ley, ningún sacrificio
No tengo que esforzarme a hacer algo para poder ganar de nuevo el favor que Cristo ganó en la cruz. Es una locura. Estás diciendo que tu esfuerzo es mayor que la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Eso no quiere decir que no nos tenemos que arrepentir. Es otra cosa. El arrepentimiento en Cristo, ya en Cristo Jesús, siendo en Cristo Jesús, nos limpia. ¿A qué? ¿Qué hace? Bueno, nuestra conciencia es limpia, nosotros entendemos, rechazamos, aborrecemos y volvemos a Él, y es una evidencia realmente de que el Espíritu Santo mora en vos y mora en mí. Si eso no sucede, el Espíritu Santo quizá no esté. Ahora, si sucede es porque el Espíritu Santo está en vos y está en mí. No hay nadie, no te ve nadie, te mandaste un pecado enorme en tu mente o una acción horrible y no hay nadie para que te juzgue. ¿Qué? No, claro que sí, pero sabes que Dios mora en vos y que Dios te anhela celosamente. Entonces, el hecho solo que tu conciencia entiende que sos templo del Espíritu Santo te lleva a volverte a Dios y arrepentirte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Satanás es el acusador. Y sáquense esto de dentro suyo. Yo sé que todos ya muchos se han corregido. Es un error de términos, pero hace que conozcamos poco a Dios. Dios me mostró que estaba pecando. No te muestra que estás pecando. La ley ya está en vos. Tu conciencia se entiende porque el Espíritu te da luz a lo que está escrito de que estás en pecado. Sos vos el que entendés que te estás equivocando. No Dios. Dios no te va a mostrar tu pecado porque Dios cubrió tu pecado con la sangre de Cristo. Él te ve limpio. Él ya te limpió con su sangre. Lo que está pasando es que vos estás entendiendo lo que ya está escrito en tu corazón y en tu mente, que es la ley de Dios. Él hizo así, puso la ley en tu corazón. Ya sabes lo que está mal y lo que no está mal. Entonces vos entendés ahora lo que está sucediendo. El que te va a acusar es el diablo y tu conciencia te va a hacer entender que estás pecando porque ya entendés la palabra. Y si no hay arrepentimiento, te vas a sentir acusado. Tu propia conciencia no va a estar tranquila. Pero si tu conciencia está tranquila, no tenés que amedrentarte de nada. ¿Y por qué? Y porque yo sé que me amó. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces yo puedo caminar tranquilamente. No tengo que hacer una obra para poder tranquilizar mi mente. En todo caso, sí, cuando cometo un pecado me arrepiento. Vuelvo a Dios reconociendo que Él es el único que pudo salvarme de esa acción, de esa forma de vivir, de ese pensamiento o de lo que fuese. Y oro para que transforme mi mente, una metanoia, un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar en cuanto a lo que hice. Y también sucede y también somos transformados por el Espíritu de Dios. Entonces el primer punto que estamos leyendo en Hebreos 10 es que la ley no quita el pecado. La ley no quita el pecado. Ahora, vamos a hacer un poquito más adelante. Dice el 10, vamos a leerlo de nuevo porque yo les leí hasta... yo les leí hasta el 10, ¿no? Sí. Quiero leerles el 10 de nuevo porque quiero decir algo sobre esto. Miren esto. En esa voluntad, todo lo que explicó el autor de Hebreos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea, podría decir una vez y quizás tuviese fecha de caducidad, pero dice para siempre. O sea, ya está, te perdonó para siempre. Ya está, te perdonó para siempre. El perdón de Él está asegurado. Lo que pasa es que nosotros cuando pecamos tenemos que reconocer que pecamos y buscamos ese favor. Más que buscar ese favor que ya está en Cristo, buscamos a Cristo que nos entregó ese favor para volver a tomarlo. Para volver a decir, Señor, reconozco que tu perdón está ahí para mí, constantemente, a mi alcance hoy, por tu sacrificio. No es poca cosa. Diste tu vida por mí. Entonces, vamos al 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y ahí dice, miren, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Miren, esto es muy, muy, muy importante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, con una sola ofrenda, o sea, con el sacrificio de Cristo en la cruz, solamente con el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo perfectos. Vos y yo no nos vemos perfectos, así nos ve el Padre, perfectos, para siempre, no por un rato, para siempre,
a los santificados, a los que fueron apartados por Dios y para su gloria. Si vos te encontrás entre los que creyeron en Cristo y se rindieron completamente a Él, escucharon la noticia, creyeron la noticia y se entregaron a su noticia, a las buenas nuevas, al Evangelio, el Padre te ve perfecto para siempre y apartado para Él, para su gloria. Una sola ofrenda, una sola vez. Cristo, como cantábamos, solo Cristo es suficiente para quitar una vez y para siempre el pecado, el estado de muerte del ser humano. Vuelve a reconciliarnos con Dios, el Hijo, por medio de su sacrificio. Ahora, reconciliados con Dios, buscamos agradarle. Sigue el 15. Y nos da testimonio y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren eso, hermanos, eso es digno de imitar. El Espíritu Santo lo dice. El Espíritu Santo dice esto. Este pacto es el que haré con ellos en aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vos y yo, si nacimos de nuevo, no hay nadie que te tenga que decir qué está bien o qué está mal. Tu propia conciencia ya lo entiende porque Dios puso su ley en tu mente y en tu corazón. Él las escribió en vos. Ahora vos, a solas o con personas, nadie te tiene que enseñar esto porque tenés el Espíritu Santo. Sabés si te equivocaste o no. Sabés si estás pecando o no estás pecando. Sabés porque tenés el Espíritu de Dios. Pero lo más maravilloso de eso, dice, añade, esto no es para castigo, esto no es para todo lo otro que te estoy diciendo, no es para que te sientas mal, sino para que te sientas bien en esto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Dios, en su amor, te está diciendo, te doy todo para que vos vivas acorde a mi voluntad y aún en esa línea de tiempo, entendiendo todo esto y te vas a equivocar, yo no me voy a acordar de nada de todo lo que está sucediendo. No me voy a acordar de nada de todo, porque la sangre de Cristo fue suficiente. Hay algo que esto me hizo como un sacudón, ¿no? ¿Quién sos vos? ¿O quién soy yo para tener más memoria que nuestro Padre? Ni vos ni yo. Hay personas que se tratan muy mal, ¿no? Caen en esa soberbia, en ese orgullo, o en esa falsa humildad, ¿no? En esa autoconmiseración de recordarse sus faltas y latigarse, ¿no? Y todas esas cosas. Se sufre en su vida de una manera desde su orgullo. Dios, si realmente te arrepentiste y pusiste tu confianza en Jesucristo, Él derramó su sangre por vos, Él no te está haciendo recordar nada, no tiene interés que recuerdes nada, no tiene interés de que ni tus transgresiones, ni tus pecados, nada. Y más, si lo querés llevar ya siendo cristianos, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, son nuevas cada mañana, son hechas nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que Dios de alguna manera te está diciendo, no tengo ni idea, realmente no me acuerdo de qué te pasó ayer, seguí adelante. Seguí adelante. Seguí adelante. Es fuerte, ¿no? Porque hasta nosotros decimos, no, merezco, Señor. No. Todo lo que merecía ya fue la cruz. No tenés una idea de lo que está diciendo. ¿Entienden? No tenés una idea. El precio que pagó Cristo es altísimo. Hacemos tan chica la cruz de Cristo, tan vana, que ofende a Dios tremendamente. Y miren cómo sigue el 18. Pues donde hay remisión de estos, los pecados fueron remitidos, fueron enviados, ¿no? Todo lo que a nosotros nos sucedió fue a parar sobre Cristo. No hay más ofrenda por el pecado. Escuchen esto es más, para mí es más profundo todavía, espero poder hacérselos entender más sencillo. Piensen esto. ¿Qué querés hacer vos para poder sentirte mejor con tu conciencia o con Dios o buscar el agrado, el favor de Dios después de haber pecado? O sea, ¿qué quiero decir? No vas a ganarte el cielo en ofrendas, ¿verdad? Cuando cometiste un pecado. Si bien el Evangelio dice que demos frutos dignos de arrepentimiento, no son para ganar favores que ya recibimos.
sino para demostrar que hemos cambiado de actitud y hemos entendido lo que fuimos y lo que necesitamos ser. Ya no es por obras, ya no es hago esto para volver a estar en la línea del camino angosto y estar en la salvación de Cristo Jesús. Cristo ya lo hizo, mis fuerzas, mi voluntad humana, mis obras no son nada para poder decir, ahora califico de nuevo para entrar al cielo. Eso es el evangelio, el falso evangelio católico romano. Por obras, por obras. Ahora hace penitencia, ahora vas a tener que hacer esto otro. Bueno, ahora sí Dios te ha perdonado y volvés a estar delante de Él en la gracia de Dios. Pero escuchame una cosa, si la sangre de Cristo se derramó, la ira del Padre que venía sobre vos y sobre mí, se desvía a la cruz y la recibe Jesucristo por amor a su iglesia, y fuiste un redimido, un injertado en la vid, ¿qué estás haciendo tratando de ganar un favor que no te va a dar? O sea, no podés hacerlo humanamente. Es imposible, es imposible. Ahora, esto no anula que cristianos vivan buenas obras, que eso también lo vamos a ver, de repente por ahí dice, ¿no? Paciencia, perseverancia, motivación, expectativa, realidad y propósito. Paciencia, porque Cristo en su paciencia vino por nosotros, ¿verdad? La perseverancia fue una de las características mayores que nos dejó para imitar. Su motivación, ¿quién era? Hacer la voluntad del Padre. Venía a cumplir las expectativas del Padre para con Él. Él quería cumplir las expectativas que tenía el Padre para con Él. La realidad que le tocó vivir, bueno, la conocemos muy bien. Y el propósito, ¿verdad? Cumplir con el propósito que Dios le llamó a hacer. La expectativa era alcanzarlo. O sea, tengo esta expectativa, hacer la voluntad del Padre. Y el propósito era cumplirlo. Cumplirlo. Ahora, seguimos en el 18. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ahora hay acciones de gracias. Estas ofrendas buscaban comprar el favor de Dios. Ahora las ofrendas nuestras son en amor, en agradecimiento. Yo no vengo a reunirme acá para que la ira de Dios no caiga sobre mí. No vengo a reunirme acá para recibir bendiciones de Dios. La bendición ya la recibí en Cristo. Ya no vengo acá a ganarme el favor de Dios. Vengo porque amo a Dios. Ya no vengo a cumplir una ley. No vengo a cumplir obligadamente. No, mi vida ahora pasa a ser en agradecimiento, en amor. En amor. Ya no tengo que dar, según la ley, un diezmo X. Mi vida es totalmente para Cristo y por Cristo. Toda mi vida y todos mis bienes pertenecen a Cristo. Mi vida entera está entregada a Cristo. Es mucho más demandante la gracia, vamos a decir así, que la ley. La ley, un corazón bien podrido, vamos a decir así, podía hacer creerle que podía vivir una vida y entre todos recibimos las bendiciones de Dios igual. Porque se sentía bien que cumplía. Pero en realidad se estaba condenando a sí mismo porque no entendía la magnitud de la ley. En la gracia, porque Dios es más demandante, porque ahora en la gracia entendemos realmente lo que era la ley, entendemos cuál es el propósito de la ley, entendemos nuestra condición y sabemos que en esta condición lo único que nos sostiene es el amor de Dios y saber que ahora si sigo es porque amo a Dios. Ya no hay una demanda sobre mí, sino lo que hay es amor del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, habitando en el Espíritu Santo dentro mío, impulsándome a vivir en su voluntad. Vamos al 19, y ahí el autor de Hebreos comienza, ahora que él explicó claramente que no quita el pecado de la ley, Cristo quitó el pecado, ahora ahí llama, exhorta para que lo que Cristo hizo en ellos, en los que estaban escuchando este mensaje, sea evidente a los que les rodean, sea evidente hacia ellos mismos, sea evidente en sus vidas. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de la mala conciencia, o de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí, en principio. ¿Qué está diciendo ahora nuestro hermano a la iglesia? O Dios mismo, por medio de él, por medio de su puño. Ustedes ya tienen libertad para ir mismo a la misma presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. No tienen que esperar a llegar a una reunión para levantar los brazos o arrodillarse o abrir su boca y orar y para entrar en esa plena comunión con Cristo. Esto es un lugar más que Dios nos ha permitido para poder seguir avanzando, y ahora les voy a mostrar también cuál es el fin también para la iglesia de lo que hacemos hoy. Pero en realidad hoy tenemos una libertad que nunca antes se había visto. Podemos entrar a ese lugar santísimo que solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él entró, y más, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que nos dejaba ver el arca del otro lado, ¿no?, que representaba la misma presencia de Dios, fue rasgado, así como fue desgarrado Cristo en su carne. Por eso dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así como se rasgó el velo, Cristo en la cruz, podemos decir en ese paralelo que también fue desgarrado, de alguna manera, rasgado por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, totalmente convencidos o seguros en dónde estamos colocando nuestra confianza y nuestra certeza. ¿Qué quiere decir? Plena certidumbre de fe. Tenemos que ir de manera sincera delante de Dios que todo lo ve y seguros de en quién estamos confiando. Yo no dudo de quién estoy confiando, no dudo del que murió por mí, no dudo del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí, no dudo de su salvación, no dudo de que Él me ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Entonces puedo ir confiado, plenamente seguros, con certidumbre de la fe que tengo en Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este 22 lo que está resumiendo es el proceso que tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Una vez al año tenía que llegar de esta manera, delante de la misma presencia de Dios. Con corazón sincero, con una convicción absoluta, purificado su corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. O sea, esto que sucede ahí, esta exhortación para la iglesia, está diciendo, ahora puedes entrar en cualquier momento y cualquier lugar, siempre de manera sincera delante de Dios, convencido totalmente de la fe que has puesto en Jesucristo, con un corazón que busca purificarse, ¿de qué? De la mala conciencia, y tu cuerpo fue lavado con agua pura. Obviamente, ¿de qué manera? A través del bautismo. El cristiano camina en estos pasos, así como el sumo sacerdote era el único que lo podía hacer una vez al año. Todo hijo de Dios hoy puede entrar a la misma presencia de Dios con libertad. Con libertad. Totalmente limpio, purificado, sincero, delante de un Dios santo. Delante de un Dios que sabe que hoy, en tiempo real, en nuestro tiempo cronos, seguimos luchando con este cuerpo corrupto. Por eso dice el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, nosotros, nuestra esperanza, ¿cuál es? La salvación. Cristo es nuestra salvación. Tenemos que mantenernos firmes, perseverando, porque fiel es el que prometió. Si Él lo prometió, lo cumple, es fiel. Y esto, tan sacado de contexto, ¿no? Él no puede negarse a sí mismo. Se ha usado tan feo para poner nuestra esperanza o colocar nuestros sueños, nuestras expectativas en la vida personales como si fuesen promesas que Dios estableció. Y Dios estableció las que están escritas en su palabra. Estas son infalibles. Estas son inerrantes. Fuera de ellas, todas pueden ser provocadas por tu mismo corazón engañoso y perverso, que está siendo santificado, que aún luchaste y batallás con él, o de tu mente, o de falsos maestros, o de falsos espíritus.
que busquen confundir tu vida y colocar tus necesidades como si fuesen necesidad de Dios. Por ejemplo, frases que van a escuchar muchas veces: esto nació en el corazón de Dios. ¿Cómo te atreves a decir que esto nació? Tenés totalmente la seguridad para poder decir que el Dios que creó todas las cosas hizo que en su corazón naciera X gusto o deseo que tenés en el tuyo. Es peligroso, muy peligroso. Porque si eso se cae, ¿cómo lo podés justificar después? Eso es algo que lamentablemente vas a luchar muchísimas veces. Mucho más sincero decir: tengo ganas de hacer esto, busco glorificar a Dios, lo amo. Y hablando más, así términos más coloquiales, hacer lo que bien te venga la gana, siempre que estés asegurado que estás amando a Jesucristo conforme a su palabra y lo que buscas es la gloria de Él. Sale o no sale, si sale buenísimo, dio gloria a Dios. Si no sale de repente, el Señor sabrá y tendrá su porqué. Pero vos te aseguraste que tu intención fue agradarle en todo momento. Es mucho más sencilla la vida cristiana porque se basa en el amor. O sea, en una relación de amor vos vas a tratar de dar lo mejor, todo lo que tenés, todo lo que sos, más allá si la otra persona que recibe dice: no me gusta tanto, me gusta más o menos. Como siempre le digo los garabatos de los niños, ¿no? Mi hija dibuja unas rayas que vaya a saber qué son. Para mí son hermosas, pero en realidad si lo ves, objetivamente es horrible. O sea, son unas rayas, una cosa, no entendés qué son. Pero para vos es hermoso, ¿por qué? Porque la intención con la que lo está haciendo es lo que a mí me cautiva y me llena de amor. Así nos ve el Padre a nosotros, garabateando, que si lo tenemos que decir, esto no es perfecto, esto tiene una cantidad de faltas, fallas, pero está viendo la intención más profunda que hay en nuestro corazón. Y ese es el amor que estamos tratando de mostrar a través de esta imperfección nuestra hacia Cristo. Eso es lo más maravilloso, que nos pueda ver así, como un padre a un hijo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él prometió, Él cumple. Él dijo que nos santificará por completo, nos santificará por completo. Él dice que perseveraremos hasta el final, vamos a perseverar hasta el final. Él dice que termina lo que comenzó, Él termina lo que comenzó. Todo se trata de Él, nada se trata de mí, de vos. Todo se trata de su obra, nada se trata de nuestros esfuerzos. Eso es lo que más duele en el orgullo del ser humano. Ya convertidos queremos tener parte, necesitamos tener alguna cuota de algo, y todo lo hace Él por medio de sus instrumentos. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca, Él va a venir por su iglesia. Fíjate que vamos en el verso 25, y Él explicó que la ley, las obras no quitan el pecado. Después tuve que explicar que el único que quita el pecado es la obra expiatoria de Cristo. Después exhorta a que nos mantengamos perseverantes, de manera que eso va a dar evidencia a nosotros y a quien nos rodea que realmente la obra de Dios está haciendo en nosotros. Llega el último verso al 25 para decir: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, que siempre lo usamos en el momento que hay 2 o 3 sentados en una silla en una iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose tanto más cuanto vean que aquel día se acerca. ¿Por qué le impregnó o por qué escribió, dejó incrustado en el verso 25, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Qué les dije al comienzo? Pero vamos a leer un poquito más adelante. Los hebreos estaban siendo perseguidos, maltratados, los buscaban matar, estaban en tierras lejanas, otras culturas, vivían bajo presión, bajo hostigamiento. Pero claro, yo uso el versículo cuando alguien no puede venir porque está enfermo o cambiaron el horario de trabajo. O sea, ahora, debe ser del lado pastoral, ¿no? Del lado del predicador. Fíjate ahora, vamos a ponerlo del lado del oyente. Estos hombres vivían como te dije. Y vos no llegás porque te duele la muela. Ponele. Fíjate el cristianismo que vivían nuestros hermanos y el que viví vos y el que vivo yo. Un desastre. Porque en amor a Cristo buscaban perfeccionarse, buscaban perseverar, y para sostenerse bajo este momento de aflicción, ¿qué le decía el autor de Hebreos? Bueno, lo mismo. Considérense unos a otros
Miren en la condición en la que están, miren cómo sufren, miren cómo padecen, miren cómo los persiguen, miren cómo los ultrajan, miren cómo los están buscando matar, miren cómo los corren de sus tierras, miren cómo los sacaron del lugar que ustedes tenían, de su costumbre, miren todo esto, miren al otro y consideren cómo está el otro. De esta manera, y busquen estimularlo, motivarlo, es lo mismo. Acá la motivación, la estimulación, la sana motivación, la sana estimulación, estimularlo, motivarlo. ¿Para qué? Para lo siguiente. Consideren unos a otros para estimularlos al amor. Al amor. ¿Estimularse a qué? A amarse. Amarse. Es la evidencia de ¿qué? De que Cristo nos amó. Porque vamos a demostrar el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque Dios nos amó primero. Nosotros tenemos que alentarnos unos a otros, motivarnos a las buenas obras. Como dice ahí, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Hay un montón de formas de llevar a la práctica la sana estimulación, la sana motivación hacia otros. Esto no es hacia vos, esto no es tengo que buscar cosas que me motiven este no es el caso. Acá está hablando de que vos tenés el deber en amor, porque amás a Jesús y amás la iglesia de Cristo, en poder ser también ese instrumento en las manos de Dios de motivar, de alentar al que puedas mirar a tu lado y considerar la vida de él como igual a vos, o superior a vos mejor, más bíblico, y buscar alentarlo y motivarlo al amor y las buenas obras. Es más, las buenas obras son buenas, no son malas. Vos vas a querer alentar a las buenas obras. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es buen nombre. Si hay alguna virtud en esto piensen, ¿verdad? Entonces, tenemos el deber de que lo bueno lo tenemos que hacer. Vamos para adelante con esto, vamos para adelante con esto. Amor, buenas obras, amor, buenas obras. Después Dios se encarga de enseñarnos, de educarnos, de corregirnos, pero el amor y las buenas obras tienen que ser alentadas de unos a otros. Alentadas de unos a otros, alentados de unos a otros. Esa es la manera de poder sostenernos y de mantenernos perseverantes, porque somos un cuerpo, no somos individuos sueltos ahí por ahí, somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo se sostiene alimentándose unos a otros, motivándose unos a otros, exhortándose unos a otros, que es animándose. Esa es la manera en la que Cristo lo estableció. Y ahí sí, el versículo incómodo para los que suelen faltar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué querés? Hoy lo vemos así y decís, pero ¿qué querés? Mirá a estos hermanos todo lo que están pasando. ¿Cómo van a estar buscando encontrarse si se encontraban 2 o 3 los iban a estar matando? Y la exhortación era, no importa, sigan congregándose porque es un mandamiento de Dios. Se tienen que encontrar para saber que no están solos, se tienen que encontrar para saber que el otro está peleando como vos, se tienen que encontrar para alentarse, se tienen que encontrar para compartirse un alimento, se tienen que encontrar para poder animarse, se tienen que encontrar para poder orar uno por otro, se tienen que encontrar para contarse un testimonio, porque si no, iban a morir. Esos eran nuestros hermanos, los que nos dan ejemplo de cómo vivir. No tiene nada que ver con la vida aguada cristiana que solemos vivir. Estamos a años luz de la vida que llevaron nuestros hermanos. Años luz. O sea, es una falta de respeto que yo tenga que usar este versículo. Es una falta de respeto a Dios, al Espíritu Santo, que yo tenga que usar esto para decir, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, entendeme que si estos hermanos lo dejaban de hacer como costumbre, era por la situación en la que estaban. Y no, tampoco es justificable. O sea, lo que quiere decir es, tengo la obligación de reunirme. No, amo tanto a Dios que deseo hacerlo por encima de todo lo que mi carne me dicte. Lo necesito, pero acá me dice que considere que los necesitan los demás. Por lo tanto, si nosotros nos reunimos hoy, quizá nuestra mente más egoísta, ¿no? Más de ombligo, ¿no? Que mira hacia uno, tiende a pensar la necesidad que tengo de estar hoy acá y no que tu presencia acá hace que otros sean motivados y alentados a las buenas obras. Y que infunde esperanza o funde gozo o deseo o alienta los pasos de otro estando en Cristo. O sea, ya no se trata de vos, se trata de lo que Cristo hizo por vos y entregar eso que Cristo hizo por vos a los demás. Es contagiable, vamos a decir así, un término muy para agarrarlo con pinzas, pero claro,
Es la manera de nosotros alentarnos, motivarnos. Reconocer que el otro tiene cierto don, reconocer que el otro tiene cierta característica, no reconocerla únicamente, alentarlo a la persona que lo busque, que lo desarrolle, motivarlo, llevarlo, darle herramientas para que ame, ¿no? Esa es la función de todos. Esto no es labor pastoral desde el púlpito, no tengo nada que ver acá. Esto es un llamado para la iglesia, entre todos. Esa es una responsabilidad tuya como cristiano para con el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que animarnos, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. Aquel día se acerca, dice el 25. Y ahora viene, hay un título allí, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Vieron? Deliberadamente, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de nada. Sin ni siquiera un sentimiento en el fondo de su ser que le diga, estás fuera de la voluntad de Dios. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, para esos que se querían resguardar en los mandamientos, en las leyes, en las ordenanzas, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, aquellos que pecaban y eran agarrados en ese pecado y habían testigos, moría. Se terminó. Ahora el 29 es más la gracia. Miren lo que es la gracia, ¿no? O sea, qué separación abismal hace entre el creyente real y aquel que profesa serlo y no lo vive. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, apartado del mal, e hiciera afrenta, vergüenza al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensan que puede merecer alguien que haga semejante aberración? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la sección de advertencia. Cuidado. Examinemos nuestro corazón. Hebreos, no crean que están confiando en las obras, en sus capacidades, en su manera de ver, en su cosmovisión de la vida. Cuidado, no sea que les está arrastrando a llevar una vida pecaminosa. Y esa vida pecaminosa va a dar testimonio que en realidad la esperanza en Cristo nunca la han alcanzado, nunca se han entregado a Él. Y en ese conocimiento y en esas bendiciones que recibieron por estar alrededor de la iglesia, aún perteneciendo, ¿no?, a un lugar local, los puede llevar al peor de los castigos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el autor de Hebreos dice lo siguiente, y escuchen que esta parte es sobre la perseverancia nuevamente. Miren, pero traigan a la memoria los días pasados. Ya les expliqué qué sucedía antes con ellos, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron. Y el despojo de sus bienes sufrieron con alegría, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan entonces su confianza, que tiene gran galardón. Porque le es necesario la paciencia. A vos y a mí les es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, miren lo que dice ahí el apóstol Pablo, y eso quiero que les quede impregnado en su corazón, sellado en su corazón. El autor de Hebreos, dice esto de una manera que se incluye, teniendo totalmente convicción, y es a lo que apunta para que aquellos convertidos a Cristo estén tranquilos y seguros.
pero nosotros no somos de los que retroceden. O sea que somos de aquellos que fueron justificados y viven por fe. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para que su alma sea guardada hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos el deber en amor de no tratar de sostener una salvación con nuestras fuerzas, sino vivir en esta salvación con temor y temblor. Ocuparse en ella, ocupados en su salvación. Son salvos, están ocupados en su salvación. Dentro, ocupados en su casa, ocúpense dentro de su casa. Ocupados en su salvación. Fueron salvos, ocúpense ahora de servir con temor y temblor. Ocupen su vida en servir a Jesús con temor y temblor. Filipenses 2. Todo lo que hizo el Hijo y dejó su trono para venir a servir en forma de siervo. Y después termina diciendo justamente esto. Nosotros tenemos que ocuparnos en vuestra salvación, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, la salvación no es algo que alcanzaste vos. Cristo te injertó. Estás dentro de esta salvación. Vamos a usar el Antiguo Testamento, estás dentro del arca. Ahora ocupate de que los animales no mueran, de que las relaciones que están ahí sean las más apropiadas, de que puedan llegar al final del día de la manera en la que Dios estableció. Ya estamos ahora vivamos por Él, por lo que ya hizo por nosotros, en amor. No por obligación, no por miedo de castigo, no, todo eso ya fue a la cruz, Ahora, un poquito como le compartía, paciencia, perseverancia, motivación, expectativa, realidad y propósito. Cristo dijo algo, y se lo leí al comienzo, dijo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dijo el Hijo? Voy a alcanzar y a llenar tus expectativas. Las expectativas del Padre. Vino a llenar y las cumplió. Ahora fíjate qué interesante, para que no se malinterprete, ¿no? La salvación con la vida ya siendo salvo y cómo debemos vivir como cristianos. Dios tiene contigo y conmigo expectativas. ¿Qué quiere decir? Un propósito. Y como hijos, vamos a tratar de imitar a Dios como hijos amados. Nos ama el Padre, sean imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Nosotros deseamos celosamente, anhelamos de toda la manera poder agradarle y hacer su voluntad, alcanzar sus expectativas. Sabemos humanamente, tengo faltas, me voy a equivocar, no llego. Pero más allá de todo eso, que Dios no tiene idea porque el Padre no lo ve porque está limpio con la sangre de Cristo, Él tiene un propósito con tu vida y lo va a llevar adelante y lo va a cumplir. Y vos y yo tendríamos que orar de esa forma. Señor, quiero agradarte, alcanzar ese propósito, alcanzar esas expectativas como instrumento en tus manos. Él creó un instrumento y lo creó con un fin. Cada uno es un instrumento en manos de Dios. Hay un fin por el cual fue creado ese instrumento. ¿Quién lo va a ejecutar? Dios, obviamente. Pero mi responsabilidad humana no es anulada por la soberanía divina. Por lo tanto, es mi responsabilidad como hijo decir, Señor, yo no puedo quedarme. Está bien tener expectativas, pero esto es al revés. No son las expectativas mías hacia lo que Dios va a hacer. Dios me colocó en el cuerpo con un propósito y yo, dentro de ese propósito que está velado para mí, porque yo no sé lo que va a pasar mañana conmigo, yo quiero cumplirlo y alcanzarlo. Quiero decir, estoy preparado para morir, porque en todo y por todo fui ejercitado y pude ver la gloria de Dios en mi vida en todas las cosas. Si hoy me tuviera que ir, me voy tranquilo, porque pude ver la gloria de Dios en mi vida y viví todo lo que viví por la gracia de Dios. Y si me extiende años, que sean porque la necesidad de seguir predicando el Evangelio es lo necesario. Pero mi vida ya soy una ofrenda a Cristo. Mi vida pasó a ser para Jesús, para que otros escuchen de la buena nueva y corran a los pies de Cristo. Y así va a ser hasta el final de mis días. Así va a ser hasta el final de tus días. Pero lo que Dios depositó en vos y la forma en la que Dios estableció que vos seas, no es la que estableció que yo sea. Por eso somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros.
Es mi deber alentarte, es mi deber motivarte y es tu deber también hacerlo conmigo, con los que te rodean, para que alcancen lo que Dios estableció en su palabra, lo que Dios escribió en su palabra, de la forma en la que Él lo pensó. Fíjate cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y los exhorta a buscar los mejores dones. ¿Qué está diciendo que busquen? ¿Cómo lo vas a buscar? ¿De qué manera? Tenés que alentarte, tenés que motivarte. Está buscando que ellos se animen unos a otros, se alienten unos a otros. Encuentren qué propósito. Porque yo quiero entender qué tipo de instrumentos soy en las manos de Dios. ¿Para qué? ¿De qué manera? Dios, yo quiero alcanzar esas expectativas que tenéis para conmigo. No es que está depositando Él su confianza en vos para que hagas. No es la intención. Sino la intención es, yo tengo que entender que Dios me creó con un fin y que me ama. Y que no puedo pasar mis días pensando, no sé, en las preocupaciones del día a día como que fuese el fin de mi vida. Eso es el fin por el que yo estoy vivo. Mis preocupaciones que son cosas que no llegaron y me cargan. No, soy un hijo de Dios. Dios me formó de una forma, me creó de una manera y me quiere enseñar, quiere formarme, quiere hacerme más a la imagen de Jesucristo. Pero yo tengo que entrar en esa intimidad con Dios. Tengo que buscar esa intimidad con Dios. Acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Podemos llegar con plena certidumbre de fe. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo vamos a perseverar? Buscando el rostro de Jesús. ¿Cómo podemos seguir siendo alentados? Porque Jesús ha establecido a su iglesia. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué llego hasta acá? ¿Cuál es una de las formas en las que Dios... ¿Por qué estableció Dios que tenemos que estar reunidos? Porque Él lo necesita. Negativo. Él no lo necesita. Lo necesitas vos y lo necesito yo para ser alentado. Para que haya esperanza contra esperanza. Para poder ver la gloria y de gloria en gloria. De victoria en victoria. Es de esa manera que Él estableció la iglesia. El cuerpo de Cristo se reúne para alentarse a las buenas obras, se reúne para conocer a aquel que lo llamó, se reúne para poder ir transformándose conforme a la imagen de Cristo, se reúne para poder seguir estimulándose, para poder motivarse, para poder ver la mano de Dios obrar en sus vidas y en los que les rodean. Si esto no existiera, si esto no fuese así, no tendríamos forma de poder llegar hasta el final de nuestros días. Porque Él sabe lo limitados que somos. Él estableció que el Espíritu Santo que depositó en vos y depositó en mí es uno, es el Espíritu Santo, obre de esa forma. Nos acerque, nos haga alentarnos, nos motive, nos aliente. Esa es la manera que Él estableció para que nosotros como instrumentos humanos sigamos avanzando el propósito que Él nos creó, no otro. Entonces, tenemos humanamente la responsabilidad de no enredarnos en las cuestiones del mundo, tenemos la responsabilidad de no distraernos, tenemos la responsabilidad de entender qué cosas son las que estableció en su palabra y por cuáles camino por fuera y por cuáles necesito caminar dentro de ella y ajustar mi pie, ¿no? Si está torcido el camino angosto, y amar a Jesucristo por encima de todo lo que Dios planteó, lo que me permitió vivir, lo que me permitió tener, tiene que estar por encima, mi amor a Cristo por encima de todo eso. Y ahí podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder tener esa relación con Dios tan cercana y tan estrecha que nos va a permitir seguir adelante. Y la iglesia no se transforma solamente en un día de reunión de 2 horas, o hora y media, o 1 hora 50 minutos, donde vengo y me siento, hecho raíces ya de donde estoy sentado, tengo la marca, la huella del champión o del calzado que tengo, pues ya entra justito donde me siento todos los días. Y empiezo a vivir un evangelio que Dios estableció. ¿Verdad? Que Dios estableció. O sea, vengo a nutrirme para salir a vivir. Pero eso, ¿cómo lo logro también? Con comunión. Eso lo logro con motivación, con aliento, con charla, con escuchar al otro, con poder decir, qué bueno lo que tenés, qué bueno lo que estás haciendo. Yo tengo esto, lo tengo lo otro, hago tal cosa, a mí me gusta X, a mí me gusta lo que sea. Y tener capacidad de alentar, a estimularnos. Si no sucede eso, nos morimos todos depresivos. Y para eso creo que muchos luchan con eso, así que no le estoy hablando de otra cuestión. O sea, ya sabés de qué se trata. Pero yo no estoy acá para venir a motivarte. ¿Entienden?
Porque de eso no se trata solo el Evangelio. Sí, también hay motivación, tenemos que seguir adelante, si no nos vamos a quedar por el camino. Pero el Evangelio no es a la uruguaya, ¿entienden? O sea, no es a los latigazos, a lo gris. Tampoco el otro extremo de quitemos el pecado, quitemos todo, no hablemos más de arrepentimiento. Dios hizo todo bueno y Él recibe a todos como vienen y qué importa cómo seas. No, eso no es el Evangelio tampoco. Por eso es tan importante estar centrado en la Escritura y no irse ni para un extremo ni para el otro. Hay que decir las cosas como tienen que ser dichas y de la manera que está escrita. No irnos para un extremo ni para el otro. Pero Dios entiende, por eso dejó escrito esto, que cuando nosotros empezamos a ver nuestras situaciones que nos rodean, lo primero que cortamos es la capacidad de poder seguir, de perseverancia. Por eso estableció la reunión, el congregarnos. Esos hermanos vivían bajo presión tan grande, hermanos. Y ya muchos se habían acostumbrado a no llegar a reunirse. Y el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos se acostumbraron a hacerlo. Sigan haciéndolo porque el Señor va a venir. Y está establecido por Él que hagamos esto, que nos congreguemos en su nombre. Es el día del Señor. A Él tiene que ser la gloria. Y de esta manera lo determinó. No como a vos te quede mejor, no como a mí me quede mejor. Y es por tu bien, para su gloria, pero porque te ama. ¿Entienden? Eso es increíble. Sigamos de esta forma y oremos para esto. Oremos para esto. Es muy importante entender que Cristo ya pagó por vos y pagó por mí. Es muy importante tratarnos limpios con la sangre de Cristo. Limpios con la sangre de Cristo. Limpios con la sangre de Cristo. Eso no evade las cosas que se tengan que tratar, pero eso condiciona y transforma la forma en la que vos procedés frente a las cuestiones que te tocan vivir. No tenés que adulterarlas, tenés que responder como la Biblia. Y eso cambia todo, cambia todo. Entonces vamos a poder ver cómo la iglesia puede perseverar alentándose, creciendo y motivar y alentar a los nuevos creyentes, bendecir a los que tienen alrededor. Fíjense que Jesús dijo que una luz no se pone debajo de un almud, no se va a poner debajo de una mesa, se pone arriba para que ilumine a todos los hombres y dice que hace eso para que las personas reconozcan esa buena obra como parte de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo? La intención de tu corazón primaria tiene que ser, busco que Dios sea conocido, no darme a conocer yo, obviamente. Cuando tu corazón está alineado en esa voluntad, Dios te dice, entonces ahora te parás delante de las personas y obrás de manera que te vean, porque me van a ver a mí. Es como yo le dijera, no, yo no quiero que ustedes me miren a mí y digan qué buena prédica. Voy a hablarles escondido acá abajo. Hola hermanos, tengo un mensaje para darles. O sea, no. Si ustedes ven ahí van a decir, Dios, qué bueno, gloria. Ni se van a acordar que yo no les compartí el mensaje. Van a decir, Dios me bendijo. Bueno, esa es la intención. Con todas las obras que ustedes saben en su vida, no tienen que temer mostrarse. Tienen que temer en su corazón si se están mostrando con qué intención. Pero tienen que mostrarse. Porque eso alienta a los demás. Eso motiva a los demás. Tenemos que exponernos. El otro día tuve una charla con un hermano que me expuso eso. No me siento cómodo exponiéndome. Pero escuchame una cosa. Lamentablemente, cristiano, aunque pases por ñoño a la gente que no conoce a Cristo, te vas a tener que exponer y decir, soy un cristiano. Voy a tener que mostrarme como cristiano y la gente me va a ver como cristiano y que lo reciba como quiera. Pero yo no puedo cambiarme ni esconderme porque el fin de esto es que yo me estoy avergonzando del Evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, como dice Pablo a Romanos. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y yo fui alcanzado por ese poder de Dios y reside en mí, para yo ser un instrumento, para que ese poder de Dios caiga sobre otros. Es maravilloso. Salgamos a vivir eso. Busquemos vivir el Evangelio. Amén. Vamos a orar.